Bien, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy, como decía, con el estudio de un tema bastante importante en estadística, y justamente el estudio de las variables. Entonces vamos a tratar de entender que las variables en estadística no son nada más que características de algún, en este caso de algún objeto, puede ser de alguna característica de alguna persona, o características de algún animal, o de alguna planta, o de alguna cosa. Entonces, con características me refiero de pronto a cualidades que puede tener pues un objeto, ¿no? Puede ser su longitud, su peso, bueno, depende de lo que nos interesa, su color, ¿ok? Entonces, como dice aquí, para analizar los datos de una población o de una muestra, ya espero que haya quedado claras esas palabras, qué población o qué muestra, ¿sí? En un estudio o en una investigación, ¿sí? Vamos a considerar los tipos de variables que pueden tener pues estos objetos de estudio. Entonces, las variables en su punto más básico se clasifican en variables numéricas y en variables no numéricas. Bueno, las variables numéricas también se conocen con la palabra de una variable cuantitativa. Y la palabra cuantitativa significa contar. Entonces, para que vayamos pues recordando estas palabras, ¿no? Cuantitativa significa contar. Mientras que las no numéricas, o sea, obviamente no existen los números, ¿no? Se conoce con el término de cualitativa. ¿Y por qué la palabra cualitativa? Cualitativa significa o tiene que ver algo también con la calidad, porque cuando nosotros, por ejemplo, compramos un par de zapatos y nos preguntan qué tal salió ese par de zapatos, entonces uno que le responde, ha salido bueno o ha salido, bueno, mal, mala. Entonces esas palabras, ¿no? Bueno o mal, zapatos, tiene que ver con la calidad, porque nos está preguntando acerca de la calidad del zapato. Entonces, no decimos números, sino que decimos términos, palabras que entendemos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces la calidad la relaciona más con términos, ¿sí? Que no son números. Por eso las variables, estos tipos de variables se llaman no numéricas o se llaman cualitativas, ¿ya? Un poquito para entender esas palabras. Entonces vamos a colocar un ejemplo, como ustedes ven aquí en la tabla, para que se entienda un poquito mejor. ¿Ok? Bueno, voy a hacer un poquito más. A ver, me esperan. Listo. Entonces, para entender qué es lo que vamos a hacer, en esta presentación ustedes ven una tabla con dos columnas, ¿no? Si estamos de acuerdo. En la primera columna donde se está, pues, moviendo el cursor, ¿sí? Tenemos, pues, unos ejemplos, ¿sí? De objetos que en este caso, bueno, dice aquí, son población, pero también puede ser, ustedes conocen ya, también puede ser una muestra, ¿no? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, del objeto empresas, ¿sí? Otro tipo, digamos, de objeto de estudio son estudiantes del segundo nivel, pueden ser los habitantes de una ciudad, en este caso de Manta, o puede ser, bueno, alguna comunidad, ¿sí? Entonces, vemos que hay cuatro tipos de población que nos interesa estudiar, si estamos de acuerdo. O también pueden ser cuatro muestras, ¿no? ¿Ok? Y así ustedes pueden incrementar aquí más la lista, ¿no? Pueden acá tener, por ejemplo, un conjunto de peces, por acá un conjunto de celulares, o sí, simplemente celulares, ¿no? Etcétera, ¿no? Puede ser computadoras, lo que nos interese, ¿no? Y al frente, como ustedes ven al frente de cada una de esos objetos, vamos a colocar las características que me interesa medir. Pueden ser muchas, pueden ser una o pueden ser dos, bueno, pueden ser varias. Por ejemplo, en el caso de las empresas, de pronto nos interesa clasificar a las empresas o nos interesa estudiar a las empresas según el número de trabajadores, puede ser el tipo de empresas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que nos interesa estudiar, esto es lo que se conoce como variables, ¿ya? Entonces, fíjense que, o características, ¿no? O características.
Entonces, fíjense que de cada objeto que nos interesa estudiar, como les decía, podemos extraer muchas características y muchas variables, ¿sí? El caso en la segunda línea tenemos el conjunto o una muestra, puede ser también, de estudiantes del segundo nivel, ¿sí? De, qué sé yo, de la facultad. Entonces, ¿qué nos interesa estudiar en los estudiantes del segundo nivel? Pueden ser varias características. En este caso puede ser, por ejemplo, la nota o calificación que tengan, ¿no? En alguna materia específica. Puede ser también el idioma en el que recibe las clases, porque en algunas facultades, eh, por ejemplo, de otras universidades, se pueden recibir clases en otros idiomas, ¿no? Bueno, puede interesarnos la altura del estudiante, la edad del estudiante, el peso, su estado socioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas características que uno puede estudiar de algún objeto, ¿ya? Ya se va entendiendo esto. Entonces, estas características, repito, se denominan variables. Hasta ahí espero que esté claro. Y así sucesivamente, ¿no? En el caso de los habitantes de Manta, de pronto nos interesa estudiar las variables denominados, ¿no? Ingreso mensual que tiene un ciudadano de Manta, el número de vehículos que tiene un ciudadano de Manta, el nivel de estudio, etcétera. Ya, cada una de estas características o de estas variables se las representan en estadística con letras mayúsculas, como ustedes ven aquí, pueden ser X, Y, Z, W, T, etc. Por lo general, siempre las últimas letras del alfabeto, por lo general. Bastante parecido, por ejemplo, cuando estudiamos físicas, ¿no? Bastante parecido. ¿Ok? Ahora bien, avancemos un poquito más. Si ustedes ven, el color rojo no está por gusto de los colores que ustedes ven aquí, ¿no? Hay un color rojo y un color azul, ¿sí? Le he colocado esos colores para identificar que los que están con color rojo son variables o son características de tipos numéricas, ¿ya? Son números. Por decir, los números de trabajadores de una empresa pueden tener, qué sé yo, 10 trabajadores, 500 trabajadores, o como el caso de la Fabril, ¿no? Que son miles de trabajadores. ¿Ok? La nota, ustedes saben que la nota es un número, la calificación es un número, por eso está con color rojo, indicando que son variables o características cuantitativas, ¿no? O numéricas, ¿no? Bueno, creo que la palabra cuantitativa a veces se la utiliza, a veces se la utiliza, ¿no? Un poco más, un poco más. En el caso de las variables que están con color azul, significa que son variables cualitativas, o lo mismo que decir no numéricas. En el caso de las empresas tenemos la variable cualitativa, tipo de empresa, porque el tipo de empresa puede ser una empresa pequeña, mediana o una gran empresa, gran industria, ¿no? Entonces son términos. Estas características va a almacenar términos, no números, ¿ok? Otro caso, el idioma en que recibe las clases un estudiante, puede ser castellano o español, ¿no? Puede ser el inglés, no sé, el francés. Entonces, como ven, son valores no numéricos. Entonces, esas variables que almacenan variables no numéricas se conocen como cualitativas. Hasta ahí, espero que esté bastante claro que es muy sencillo, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa. ¿Por qué necesitamos estudiar el tipo de variables? O sea, ¿para qué nos puede servir esto? Porque si no fuera necesario, nosotros pues no toparíamos este tema. Adelantando un poco, voy a eh, tratar de escribir aquí. Adelantando un poco, les digo lo siguiente, es importantísimo los tipos de variables para no cometer ciertos errores. Por ejemplo, el tipo de empresa, ¿sí? A veces, para evitar escribir en palabras, nosotros utilizamos códigos. Por ejemplo, puedo decir el número uno, ¿sí? ¿Para qué? El número uno, de pronto, para identificar a las grandes empresas. Entonces, este número uno realmente no es un número, sino que es un código, ¿ya? Podemos tener, qué sé yo, el número 2
para identificar a las medianas empresas y el número 3 para identificar a las pequeñas empresas. Entonces, vuelvo y repito, estos números de aquí son usados como códigos para no estar escribiendo toda la palabra gran empresa, mediana empresa. Entonces se utilizan números como una especie de código. ¿Ok? Entonces, si nosotros más adelante que vamos a estudiar, por ejemplo, calcular el promedio y no tenemos en cuenta con qué variables estoy trabajando y de pronto me topo con esto, veo una lista de números que dice 1, 2, 3, ¿sí? Y no, pues, verifico de que esos números, en este caso 1, 2, 3, realmente no son números, sino que me están representando códigos que me representan letras y cometemos el error, qué sé yo, de calcular aquí el promedio. Más adelante vamos, de pronto si alguien no recuerda o no sabe qué es un promedio, más adelante lo vamos a explicar, pero solo para tratar de entender la importancia de esto. Y calculan el promedio, bueno, el promedio, si no lo saben, pues se calcula sumando los datos, en este caso 1 más 2 más 3, y lo dividimos para el total de números, en este caso 3. Bueno, en este caso le decimos, ¿no? 3 más 2, 5, más 1, 6, dividido para 3, esto da un valor de 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien no conoce esto, cae en este error, saca el promedio y dice promedio de 2. Y este promedio, fíjense que estamos sacando nomás de código y este número 2, ¿sí? No significa nada. O sea, eso no significa que en promedio las empresas sean medianas. No, no. No se puede interpretar eso. Es más, no se puede sacar el promedio de variables que no son numéricas. Entonces, esto sería un error muy, muy, pero demasiado grande. Entonces, esto les pongo un ejemplo bastante pequeño para que se entienda por qué la importancia de esto. Incluso en proyectos de titulación, o sea, en proyectos ya que se van a graduar, ¿no? A veces las personas cometen estos tipos de errores tan básicos en calcular ciertos indicadores estadísticos, por ejemplo, indicadores numéricos utilizan en variables no numéricas y ahí lamentablemente pues no pueden seguir adelante con su proyecto, tienen que cambiar, corregir eso, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de esto. Entonces, le explico así bastante rápido para que ustedes vean de que no se está gastando el tiempo por gusto, no se está estudiando por gusto, ¿no? Entonces, es importantísimo esto y les puedo poner muchos ejemplos de técnicas de estadística más avanzadas, más grandes, donde la importancia de identificar con qué variable estoy trabajando es sumamente grande. Si no mezclo malas técnicas y totalmente puedo pasar vergüenza como profesional o puedo, obviamente, tener resultados erróneos, ¿no? Que me llevan a tomar malas decisiones. Entonces, mire, algo tan sencillo como esto, pero demasiado importante. Bueno, y para ir ya concluyendo un poco este tema, entonces, haciendo como una repetición y un resumen, es que los tipos de variables se clasifican en dos grandes clases, las variables cuantitativas y las variables cualitativas, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos que las variables son tipos de características de algún objeto de estudio. En este caso puede ser empresas, puede ser comunidades, pueden ser, no sé, alguna planta, ¿no? Que me interesan las características de la planta, su color, el tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, la estadística, pues, se aplica en todas las ciencias, ¿no? Bien, avancemos un poquito más y a continuación vamos a subclasificar cada una de estas variables, tanto las cuantitativas como las cualitativas. Vamos a ver en qué se clasifican. Bien, las variables cuantitativas, o sea, las numéricas, las que tienen que ver con características numéricas, se clasifican en variables discretas y variables continuas. Bien, voy a tratar de escribir aquí un poquito. Las variables discretas o los números
que se conocen como números discretos aquí en estadística, son aquellos números que se pueden numerar. O sea, en otras palabras, se pueden contar. Por ejemplo, ustedes pueden pensar, supongamos, en los números de sillas que tienen en sus casas, ¿no? Los números de sillas. Entonces, las variables, en este caso sillas, ¿sí? Ustedes conocen que, bueno, en este caso los números de sillas, ¿no? La variable número de sillas eh, pueden ser valores enteros, por ejemplo, el número 3, tenemos 3 sillas, tenemos 5 sillas, etcétera, ¿no? Puede ser 10 sillas, listo. Pero se ve mal si ustedes dicen, por ejemplo, no, en mi casa yo tengo 1.75 sillas. Eso, ustedes saben que por sentido común no se entiende, ¿no? Que alguien diga 1.75, ¿sí? Como que no se entiende, ¿no? Como que tuviera una silla y digamos una silla con 3 patas en vez de 4, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Entonces eso no se entiende, ¿no? Entonces ven que hay variables que toman valores numéricos que son, que se pueden contar, numerar, ¿no? Entonces, como ven, tampoco, no les digo que son números enteros. No me gusta decir eso porque hay una cosa específica, por ejemplo, en el caso de las monedas. La variable moneda, ¿sí? O el valor monetario, ¿no? En este caso monedas, ¿no? Sí, en la variable moneda ustedes pueden decir, bueno, tengo en mi caso, supongamos, 3 dólares con 75 centavos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí sí, aquí pues, ¿qué estamos manejando? Estamos manejando números decimales, no son números enteros, ¿no? 3 dólares con 75 centavos. Y es algo que las monedas nosotros las podemos contar y podemos numerar las monedas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una discusión realmente, pero si ustedes pues comparten, digamos, un poquito el criterio que estamos aquí analizando, realmente las monedas, ¿sí? O el dinero, ¿no? Realmente es una variable discreta, ¿sí? A pesar que no son números enteros, realmente son discretos porque no podemos expresar en manera, pues, infinita. Por ejemplo, ustedes no pueden decir, nosotros no podemos decir que tenemos 3 dólares con 75, 82, o sea, 3.75, 82, qué sé yo, 49 dólares. No se entiende esto, ¿no? ¿Sí o no? No se entiende expresar con muchos decimales, en este caso, pues, una unidad monetaria. No se va a entender, ¿no? Nosotros expresamos los centavos hasta, porque son centavos, ¿no? Hasta 2 decimales. Entonces, las monedas realmente también son parte de valores discretos. Digo esto porque a veces, qué sé yo, en algún colegio o en algún otro curso de estadística, solamente saben decir, bueno, los discretos son aquellos números enteros, ¿sí? Pueden ser negativos, números enteros, ¿no? Pueden ser o los números naturales, ¿no? También, enteros positivos. Pero no le toman en cuenta estos decimales, en el caso de las monedas. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos, ¿no? Entonces, los valores discretos realmente son aquellos conjuntos, por eso se conoce conjuntos numerables, o sea, que se pueden contar, ¿ok? En vez de decir son los números enteros, obviamente sería más fácil, pero estamos dejando aparte ciertos casos que se pueden contar, como en el caso de las monedas, ¿no? ¿Listo? Voy a colocar más ejemplos un poquito, pues, más adelante, la siguiente diapositiva. Y por último, otra de las divisiones de las variables cuantitativas o numéricas son las variables continuas, o sea, las cuantitativas continuas. Y aquí sí entran los números reales, o sea, dice aquí pues su dominio, dominio significa el alcance, digamos, de los números, es continuo, o sea, realmente la variable continua tiene que ver con todas las mediciones, por ejemplo, altura, tiempo, todas esas mediciones físicas. En el caso de la variable altura, supongamos, ¿no? Altura, ¿sí? Supongamos la variable altura es una variable o una característica numérica continua. ¿Por qué? Porque la altura, de, por ejemplo, de alguna persona, ustedes pueden decir, bueno, alguna persona mide
qué sé yo, 82. Y de pronto otra persona puede ser que mida 1,82, este, 1,825, ¿no? Quise decir. Entonces, fíjense que se puede expresar con muchos decimales, ¿no? Esto es continuo, no hay un espacio, ¿sí? Como los números discretos, por ejemplo, del 1 se salta al 2, el 2 se salta al 3, o como las monedas. Usted tiene 3,75 y de ahí se salta a 3,76. Pero en medio de los dos no tiene significado alguno los números, ¿sí? En cambio aquí sí, en la altura, por ejemplo, de 1,82 tenemos a 1,825, o también podemos tener en medio de los dos un número, por ejemplo, el 1,82, qué sé yo, 3, ¿sí? O puede decir 39, ¿no? 1,82, 39, 9, etcétera. 0, por acá el número 5. Entonces, fíjense, eso significa continuo, que nunca se corta. Entonces, aquí, como les decía, pues las variables continuas tienen más o menos tienen que ver con medidas físicas como la altura, el peso, la velocidad, la aceleración, la temperatura de un cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las variables continuas, por lo general, medidas físicas, ¿ya? Espero, bueno, que se entienda la idea. Vamos a colocar ejemplos de estos más adelante. Y para concluir las clasificaciones de las variables, teníamos también, por otro lado, las variables cualitativas, ¿sí? Las variables cualitativas también se conocen como atributos. Bueno, las variables cualitativas también se clasifican en dos familias, las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. Esto es bastante fácil. Las variables nominales significa los que no tienen orden, ¿sí? O sea, las variables que son letras, ¿no? Porque no estamos hablando con números, ¿no? Son aquellas que, bueno, aquellas variables cualitativas nominales son aquellas que no se pueden ordenar. Por ejemplo, ¿sí? Una variable cualitativa nominal pueden ser los apellidos de nosotros, ¿no? Los nombres de una persona. Si alguien vaya a pensar, no, los apellidos sí se ordenan, bueno, pero ese no es un orden natural. Los apellidos se están ordenando, por ejemplo, en una lista, pero porque uno lo coloca en ese orden, ¿no? Pero no tiene un orden natural, ¿sí? O sea, un apellido que comience, por ejemplo, con la letra M, qué sé yo, Mendoza, no, porque vaya primero no significa que, digamos que es más importante o porque así se coloca, qué sé yo, que el apellido que comience con la letra A, vamos a colocar de pronto Andrade, ¿no? Entonces, el orden lo colocamos uno, pero no es un orden natural, ¿ya? Entonces, realmente no tiene un orden, ¿no? Si se ordena es de pronto para mayor facilidad de lectura o algo por el estilo, ¿no? Otro tipo de variable nominal puede ser el estado civil de una persona. Puede ser una persona casada, una persona puede ser divorciada, viuda, ¿sí? O soltero, soltera, bueno, etcétera. Entonces, esos son valores que no tienen un orden natural, ¿ok? El orden lo colocamos nosotros, si estamos de acuerdo. Y para concluir, los otros tipos de variables que son cualitativas, en cambio, son los ordinales. Las variables ordinales, a pesar que no son numéricas, son aquellas variables cuyos valores sí pueden tener un orden natural, ¿sí? Se puede establecer cierta ordenación a pesar que no son numéricas. Por ejemplo, el nivel de estudio de una persona. Entonces, el nivel de estudio de una persona, por lo general, ¿sí? Siempre uno va a empezar desde lo más básico hasta lo más superior. Por ejemplo, el nivel de estudio de una persona puede ser justamente, ¿no? El nivel básico, ¿sí? Eh, Luego, ¿qué viene? El nivel intermedio, o sea, de colegio, ¿no? Bueno, voy a colocar medio, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego viene el nivel de estudio superior. Entonces, como ustedes pueden apreciar,
aquí sí hay un orden, ¿no? A pesar que no son numéricas, ¿sí? Pero sí existe, pues, un orden que podemos decir un orden natural, ¿no? Natural para entender esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, este mundo de aquí, pues, de las variables, se clasifican tal como hemos presentado, y esta era básicamente la clase central de hoy, el tipo de variable. Entonces, bueno, a continuación voy a colocar aquí este, unos ejemplos. Voy a cambiar aquí esto para que se entienda. Ok, aquí ustedes pueden apreciar nuevamente la clasificación, pues, de una manera de pronto gráfica, para que se entienda. Como ustedes pueden observar, una especie de mapa conceptual. Tenemos las variables. Por un lado tenemos las cualitativas, ¿sí? Aquí ustedes pueden, pues, apreciar aquí una pequeña descripción que más adelante la vamos a detallar más, porque vamos a trabajar con las variables, ¿no? Por ejemplo, los gráficos. Entonces, no son los mismos los gráficos para las variables numéricas que para las... Un segundito aquí, déjenme... Listo. Decíamos, decíamos, ¿no?, que no son los mismos los gráficos para las variables numéricas que para las variables cualitativas. Entonces, miren, esa es otra importancia de por qué tener presente los tipos de variables para no cometer errores garrafales, ¿no? Se imagínense ustedes que nosotros vamos a ser profesional y presentan algún reporte informático y no toman en cuenta esto. Entonces, alguien que sabe esto de aquí en una reunión, ah, imagínense, nos pueden dejar callados, ¿no? O sea, ¿por qué utiliza este gráfico? No estamos tratando con variables numéricas, cuantitativas, sino con cualitativas. Y uno ahí, ¿qué puede decir, no? Entonces, son cosas básicas, pero muy importantes, ¿no? Entonces, hasta en eso, hasta el tipo de gráfico va a ser necesario aplicarlo según el tipo de variables, ¿no? Bueno, esto lo vamos a trabajar en el desarrollo de la materia, ¿no? Bien, entonces las variables cualitativas, repitiendo, se clasifican en las nominales y en las ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen orden. Aquí ustedes ven ejemplos: el tipo de sangre, la religión, nacionalidad, el estado civil, la marca, qué sé yo, de ropa, de carro, etcétera. Color, el color de ojos, el color de cabello, etcétera. El estado de nacimiento, hay nacimientos, niños que nacen, ¿no?, con vida, sin vida, etcétera, ¿no? Las votaciones, o sea, por quién vota, en este caso los candidatos, ¿no? No tienen orden, ¿ok? Específicamente, bueno, hay unas variables llamadas también las variables, por ejemplo, dicotómicas, o sea, bueno, aquellas que uno responde sí o no, en el caso del sexo, ¿no? Masculino, femenino, etcétera, ¿no? Pero ya estos tipos de clasificaciones, eso no nos preocupemos, solamente lleguemos hasta este nivel. Son nominales y las ordinales. Y las ordinales, pues aquellas que tienen orden. Otros ejemplos son, supongamos, la intensidad de color. Tienen un orden la intensidad de color porque hay un rojo más fuerte, menos fuerte, etcétera, ¿no? Esto se utiliza, por ejemplo, qué sé yo, en ciertas... La intensidad de color se utiliza, eh, se me va la palabra, ¿no? Pero como en precaución. O sea, un rojo más intenso significa peligro, un rojo, bueno, más débil significa que se está alejando del peligro, etcétera, ¿no? Como en el caso de las playas, cuando uno ve una bandera roja, porque hay un aguaje, una bandera blanca significa que el mar está calmo, ¿no?, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, los grados de satisfacción, por ejemplo, cuando uno va a comer una pizza, no sé si ustedes están teniendo la oportunidad de que cuando van a comer algún plato, le dicen, bueno, que clasifique la intensidad del sabor. O sea, si le gustó, coloque el número 5; si no le gustó, el número 4, etcétera, conforme va bajando, ¿no? Entonces, son cosas que pueden tener un orden, ¿no? A pesar que no son numéricas, ¿sí? Entonces, ¿listo? Por último, las variables cuantitativas, recordando, se clasifican en discretas, son los valores concretos, lo que se puede contar. Ustedes ven aquí ejemplos, ¿no? El número de hijos. Todas estas son variables: números de personas, la variable número de camas que puede tener una casa, etcétera, ¿no? Miren esto aquí, ¿no? Tiros de golf, claro, ¿no? O sea, es un deporte, ¿no? Que no es, o los números de goles.
Eso también, ¿no? Los números de goles, ¿no? Por ejemplo, dice, el Delfín ganó, qué sé yo, le ganó al Emelec, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuánto le ganó? 3-1, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Uno no dice le ganó 3,79, o sea, no se entiende, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, bien, y las variables continuas son aquellos, más bien valores que se pueden medir, no tanto que se, no, o sea, las variables continuas, pues, realmente no se puede decir se pueden contar, más bien que se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la edad. ¿Por qué la edad es continua? Porque la edad se puede expresar no solamente en número de años, se puede expresar en número de meses, en número de días, de nacido, de número de semanas, en número de segundos. Y como ustedes pueden, se pueden reducir o se puede expresar con una exactitud muy, pero muy precisa la edad. Entonces, sí, no solamente decir, tengo, qué sé yo, una persona tiene 17, 18 años y nada más, no, no, se puede también expresar con muchos decimales, ¿no? Entonces, todo lo que son cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, porque se expresa a través de fórmulas, y las fórmulas, los números, uno lo puede expresar con muchos decimales, ¿no? La precipitación, o sea, cuánto llueve, ¿no? La presión del aire, el peso, bueno, etcétera, ¿no? Eh, todas estas medidas físicas. Bien, a ver, un segundito. Bien, entonces, este es el corazón, digamos, de hoy día, de la clase de hoy día. Perdón un ratito, déjame aclarar la voz. Bueno, y nuestro último punto, ya para finalizar la clase de hoy, solamente quería expresar que las variables, como toda cosa que se puede medir, también tienen su propia escala, así como manejamos la escala del metro, para pesar una cosa manejamos el kilogramo, el gramo, etcétera. También se pueden medir en forma general las variables con sus propias escalas. Por ejemplo, las variables nominales, las que no tienen un orden y no son numéricas, se denomina justamente una escala nominal, o sea, tienen el mismo nombre, ¿no? ¿Sí? En el caso de las variables ordinales, también su escala o se mide a través de una escala llamada ordinal, así que es fácil recordar eso, o sea, la misma, digamos, variable, ¿sí? Tienes una escala con el mismo nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso, aquí con los números es que cambia esto, ¿no? En el caso de las variables, pero no se puede decir discretas ni continuas, no, sino que en el caso, digamos, de los números, ¿sí? Cuyos valores, eh, voy a expresarlo así mejor para que se entienda. Supongamos, en el caso de la temperatura en grados centígrados, ¿no? Las temperaturas ustedes saben que son números y son continuos, ¿ok? Números continuos, pero existen números, en el caso de la temperatura en grados centígrados, y que vamos a pensar esto en el número cero. Cuando uno dice 0 grados centígrados, ¿qué significa? 0 grados centígrados significa que está haciendo mucho frío, ¿ya? Entonces, cuando el número cero es un punto más en la escala, ¿sí? De esta variable, estamos tratando con una escala denominada intervalo. Entonces, voy a repetir un poquito. En la escala intervalo son aquellos conjuntos de números que contienen el número cero, aquí que está resaltado, ¿no? Pero el cero va a ser un punto más en la escala y no representa ausencia. Por ejemplo, vamos a ver, eh, el test, hay ciertos test que no miden las aptitudes, ¿sí? O lo que antes se denominaba coeficiente intelectual. Si una persona se saca cero, ¿no? En estos tipos de test, no significa, o sea, que una persona tenga ausencia de inteligencia, ¿no? No, no, no existe realmente. Una persona tendrá cierta, de pronto, alguna capacidad especial, ¿no? Pero sacarse cero en un test de inteligencia, un test de actitud, no significa que esta persona
no tenga inteligencia, ¿no? No se puede decir eso, ¿no? Imposible. Todo ser humano tiene su inteligencia. Ahora hay diferentes clases de inteligencia. Hay la musical, hay la lógica, etcétera. Bueno, sí se entiende. Entonces, son variables numéricas cuyo número cero no representa ausencia, ¿sí? Otro ejemplo, las tallas de ropa. Las tallas de ropa, para aquellos que tienen hermanitos pequeños o saben de esto, ¿no? Los bebés, ¿sí? Los bebés son talla cero. Sí sabían eso, ¿no? Pero eso no significa la talla cero no significa que no exista la ropa. Existe, ¿no? Ok, pero el cero algo significa. No significa ausencia, significa algo, que existe algo, ¿ya? Entonces, cuando estos números, ¿sí? Cuyo número cero, ¿sí? Es un punto más en la escala, se conoce como escala de intervalo, ¿ya? ¿Ok? Y por último, ¿qué pasa cuando en los números el cero, como está aquí, está resaltado, sí presenta ausencia? Representa la ausencia, ahí esta escala se conoce como una escala razón o escala racional. Ejemplo, si a una persona le dice cuánto dinero tiene y esta persona le dice tengo cero en dinero, claramente significa ausencia, que no tiene ningún dinero, ¿sí? Sí me captan la idea. Otro ejemplo, me voy hacia abajo, ¿no? Aquí ustedes pueden observar varios ejemplos para que lo recuerden. Los números de goles marcados en un partido de fútbol. O sea, si le dicen, ¿no? ¿Cuánto quedó el partido? Y le dice, quedó 0-0. Claramente significa que hubo ausencia de ¿qué? De goles, ¿ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, ustedes que están estudiando, entiendo yo, física, la velocidad de un cuerpo, de un móvil, si le dice cuál es la velocidad, o en este caso, bueno, o la rapidez, es cero. Significa obviamente que hay ausencia de qué, ¿no? De movimiento. Bueno, voy a decir, hay movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, no estamos aquí en el campo de física, pero estamos diciendo ausencia de algo, ¿no? La cantidad de agua, por último, ¿ya? Si alguien le dice que han consumido cero, o sea, significa que hubo ausencia de consumo, ¿no? ¿Sí? O mejor dicho, ausencia de agua, ¿no? Bueno, pero eso significa el cero, ¿ya? Y por último, de pronto alguien no sepa qué significa esta K, esto se ve también en física. eh, Hay una temperatura, esa es la única excepción con las temperaturas. Vale la pena que de pronto lo conozcan si no lo saben. A diferencia de la temperatura en grados centígrados, que uno puede decir 0 grados centígrados, o por ejemplo, hay otra escala que se llama Fahrenheit, que lo manejan, por ejemplo, los americanos, ¿no? 0 grados Fahrenheit, ¿no? Significa algo en el clima, ¿no? Que existe frío, ¿no? Pero a nivel de laboratorios, no sé si sabían esto, ¿no? Hay una escala de temperatura, esto es ya, manejan los laboratorios que se llama grado Kelvin, no sé si conocían eso, ¿no? Pero resulta que los científicos, cuando un cuerpo dice que tiene 0 grados Kelvin, no significa que está, digamos, con frío, no. 0 grados Kelvin es una temperatura especial. Sí, cuando un cuerpo, repito, tiene 0 grados Kelvin, los científicos, estos laboratoristas, ¿no? Significa que ese cuerpo tiene una ausencia total de calor. O sea, esto es un cero absoluto. Entonces, esto no es una cosa específica, ¿no? Vale la pena que lo conozcan hasta, si no lo sabían, hasta por cultura general, ¿no? Estamos. Esta es la única excepción, digamos, de las temperaturas, ¿no? Los grados Kelvin. Se lo representa con la K. Bueno, eh, con esto hemos terminado nuestro tema de hoy. También quería expresar que aquí ustedes tienen un ejercicio para que lo repasen, ¿sí? Tipo examen, digámoslo de esa manera, ¿no? Donde ustedes, por ejemplo, ven aquí una tabla, solo para explicarle para que ustedes revisen este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, vemos la variable salario. Bueno, aquí ustedes pueden observar muchas variables, en el cual
nosotros tenemos que completar, aquí ya está completado, ¿no? Pero tenemos que completar las características de esta variable. Por ejemplo, la variable salario, a continuación le preguntan, la variable salario es una variable, como ven aquí arriba, ¿no? ¿Cualitativa o cuantitativa? Entonces ustedes piensan, ¿no? El salario es un número, ¿no? Los salarios son monedas, números. Entonces es una variable tipo cuantitativa, ¿ok? Luego viene la subclasificación. Será las cuantitativas, ustedes saben que se clasifican en discretas o continuas. Entonces, ¿será discreto o será continuo? Entonces, ustedes saben que el salario es algo que se puede contar. Entonces, eso va a ser una variable cuantitativa de tipo discreto, ¿sí? Porque no podemos expresar el salario con infinitos números de decimales, ¿sí? Entonces, son discretos, ¿ok? Y por último, la escala. ¿Qué escala será? Entonces, voy a retroceder, ¿no? De estas escalas de aquí, nominal, ordinal, intervalo o razón, ¿el salario a qué corresponde? Entonces ustedes dicen, bueno, piensen que el salario es un número, así que puede estar entre estas dos de acá. Y luego pensemos en el número cero. A ver, cuando una persona le diga, mi salario fue cero, claramente significa ausencia de dinero, o sea, no ha ganado nada, no le pagaron nada. Entonces, el salario va a ser una escala de tipo razón, ¿ok? Entonces, por eso está aquí la respuesta, pues es una escala razón. ¿Listo? Entonces, les dejo a ustedes un poquito para que lo revisen, piensen esto, cómo está aquí resuelto este ejercicio. Y cualquier duda, ustedes lo podemos conversar pues en las tutorías, ¿no? ¿Ok? Bueno, y hemos llegado pues al final de esta primera clase. Bueno, a continuación, aquí hay ejemplos, no lo voy a explicar ahora, ¿no? Eh, bueno, aquí en conclusión, no se olviden de esto que está aquí pues en negrita, ¿no? Dice aquí, no todo está permitido con cualquier tipo de variable. Entonces, es sumamente importante esto, ¿no? Sí, entonces aquí abajo, bueno, vemos es un programa de computadora llamado SPSS, en el cual se coloca en cada columna varios tipos de variables, ¿no? Entonces, vemos que algunas variables que ustedes ven aquí, por ejemplo, sexo, raza, región, ¿no? Si la persona está feliz o no. Entonces, algunas son tipos de variables diferentes, entonces no se puede trabajar no se puede hacer lo mismo con las variables numéricas que con las no numéricas, ¿no? O sea, algunas serán, por ejemplo, aquí dice cualitativas, ¿no? Otras serán ordinales porque se pueden ordenar, ¿no? Según una escala. Por ejemplo, la persona feliz, los sociólogos, los que estudian esto, ¿no? Se pueden ordenar una persona que... Porque hay un nivel de felicidad, ¿no? O sea, así como los sabores. Un poco feliz, un poco, qué sé yo, un poco triste, muy feliz. Bueno, hay una escala, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Bien, y en la bibliografía ustedes también pueden encontrar algunos videos, ¿sí? Que les invito a ver, ya esto ya lo había creo explicado, ¿no? Entonces vale la pena que ustedes observen estos videos para reforzar los conocimientos en el cual hemos estudiado, ¿no? Entonces, algunos videos, como ustedes pueden observar, solamente son le pido que solamente vean hasta el minuto 2 con 13 segundos, ¿no? 2, 13. Si gustan pueden ver más allá, pero no les pido más, ¿no? Entonces, son videos bastante pequeñitos. Bueno, voy a cortar aquí la grabación porque voy a pasar a explicarles la tarea, ¿no? La tarea que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, esto voy a cortar la grabación porque está en el aula virtual la tarea, ¿no? Para que no se haga muy largo esta grabación. ¿Listo?